Hoy vamos a ver un sistema completo de backup, algo que todas las empresas deberían tener implementado. Vamos a ver una suite de backup, de tal manera que vamos a ver desde el backup centralizado, en el que el administrador de sistemas va a poder gestionar todos los recursos y todos los backups de todos los equipos de la empresa. Cuando un cliente, o es decir, un usuario quiere hacer un backup de ciertas carpetas o de su propio equipo, también lo va a poder hacer. También vamos a ver una replicación en remoto, también vamos a ver replicación o backup de servidores, también vamos a ver la recuperación de un equipo en el caso de que falle. Es decir, vamos a ver una suite muy completa con muchísimas posibilidades. Evidentemente, en función del tamaño de la empresa, en función de los recursos, se puede implementar todo o solo partes de este sistema. Lo vamos a ver en este caso con TerraMaster a través de un sistema que se llama BBS, es decir, Business Backup Suite. Y algo muy importante, se puede implementar desde equipos como este, que son muy potentes, con muchas bahías, con mucha capacidad, que básicamente es un hardware específicamente diseñado para esto, para backup, hasta equipos como este de arriba, que son más pequeñitos, menos potentes. Evidentemente no se puede hacer exactamente lo mismo por recursos de red, por capacidad de discos, pero que sepamos que este sistema de BBS, en este caso de TerraMaster, se puede implementar en todos los equipos de TerraMaster, independientemente de la potencia. Así que venga, vamos a empezar a ver cómo son los tipos de backup que tenemos, y antes de nada os voy a presentar este equipo, este T12, qué características tiene. Aquí está el TerraMaster T12500 Pro. En la parte frontal, como vemos, solo tiene el botón de encendido, tiene 12 bahías. Yo tengo las 12 bahías ocupadas, tengo las 12 bahías llenas, luego os lo enseñaré. Y bueno, y en la parte trasera, ¿qué es lo que tiene? Aquí así. En la parte trasera tiene dos puertos de red de 10 gigabits por segundo, una salida HDMI, un puerto USB-C y 3 puertos USB-A. Y luego, por supuesto, los ventiladores, es bastante silencioso. Y aquí tiene la toma de corriente. Quitando estos tornillos de aquí, quitamos la tapa, la voy a quitar. La tapa se retira solo estirando hacia atrás, y si le damos la vuelta, tenemos los dos M2, yo tengo colocadas dos M2. Aquí tenemos la RAM, viene con un módulo de 16 GB de RAM, aquí está el otro slot, se puede ampliar hasta 64 GB de RAM, y aquí tiene una PCI Express. Aquí tengo ya los 12 discos preparados, y bueno, es cuestión de ir metiéndolos uno a uno. Y en cuanto al hardware, lo más reseñable que tiene es que monta un procesador Intel i7 de 10 núcleos y que podemos alcanzar los 264 TB de almacenamiento con sus 12 bahías. En primer lugar, nos vamos a fijar en las características técnicas de este equipo de una manera muy rápida, porque lo que más me interesa es esto de aquí, porque al tener una gran capacidad de almacenamiento está sobre todo indicado para tema de backup, que es lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, antes de nada, como es lógico, si venimos aquí a las aplicaciones, podemos instalar toda clase de aplicaciones, igual que en cualquier equipo de TerraMaster. Esto ya lo expliqué en el vídeo del F4, pero bueno, para que lo veáis, he instalado solo unas cuantas. A modo de ejemplo, he instalado Envy, Portainer para todo el tema de los Docker. Aquí también tenemos el Docker. He instalado Nextcloud, algo que puede venir muy bien para las empresas. También he instalado VirtualBox para todo el tema de la virtualización, la VPN, un WordPress, que también para según qué tipo de empresas le puede venir muy bien tener un WordPress alojado dentro de este propio servidor. Y bueno, como podemos ver, podemos instalar toda clase de aplicaciones. Esto solo es un pequeñísimo ejemplo, porque vamos a ver las características técnicas, que es lo más importante, sobre todo porque es lo que puede hacer este equipo por potencia y por capacidad de almacenamiento. Y mirad, si venimos en primer lugar a los discos, aquí están. Vemos que tiene una capacidad de 12 discos mecánicos, aquí están, de 12 discos SATA, yo tengo colocados los 12, y luego dos M2 que pueden funcionar como caché o como almacenamiento. Yo en este caso los he colocado como caché. Aquí los podemos ver los 12 discos, y si nos venimos al bloque de almacenamiento, aquí están. Vemos que tengo un bloque de almacenamiento de casi 22 teras, otro de casi 22 teras y otro de 8 teras de almacenamiento. Estos de aquí, bueno, vamos a verlo. Este primero tiene 4 discos de 8 teras, lo he configurado en un RAID 5 porque son todos los discos de la misma capacidad. El bloque de almacenamiento 2 también tiene 4 discos de 8 teras y lo he configurado en un T-RAID. Lo podía haber configurado en un RAID 5 igual que el de antes, pero bueno, lo he configurado. El que no sepa lo que es un T-RAID puede ir a ver el vídeo anterior, ahí está explicado. Básicamente consiste en que podemos colocar discos de distinta capacidad, pero bueno, como lo quería probar, le he metido estos 4 discos de 8 teras en un T-RAID. Y finalmente el tercer bloque de almacenamiento tiene 4 discos de 3 teras cada uno
y nos da 8 teras de almacenamiento. También está en un RAID 5, por lo cual, como podemos ver aquí, básicamente tengo 50 teras de almacenamiento. Y si nos venimos a los volúmenes, aquí están. He creado un volumen por cada grupo de almacenamiento. Aquí están todos en BTRFS. Y bueno, pues básicamente, como podemos ver aquí, de los 21 teras o casi 22 teras, solo he ocupado 1 tera. Aquí no llega ni siquiera a 1 tera y este de aquí sí, este de aquí tiene una mayor capacidad de almacenamiento porque de los 8 teras disponibles ya he ocupado 5. Y si nos venimos aquí al hipercaché, aquí está. Vemos que las M2 las tengo configuradas como una caché. Aquí. Están en un RAID 0 porque están en una caché, las NVMe. Y si nos venimos a la red, aquí está. Venimos a la interfaz de red y lo voy a abrir para que lo veáis. Vemos que es una red de 10 gigabits por segundo. Aquí está 10.000 megabits por segundo y por supuesto está configurado con un Jumbo Frame. Y esta red de aquí también es una red de 10 gigabits por segundo que luego la conectaré. Cuando tenemos que planificar el sistema de backup de una empresa y sobre todo ser de una empresa ya con bastantes equipos, como por ejemplo puede ser este de aquí, este T12 que está preparado para recibir el backup de muchos servidores y de muchos ordenadores a la vez, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo podemos planificar de dos maneras. Una de ellas sería a través de un backup centralizado en el que el administrador de sistemas, ¿qué es lo que hace? Se va conectando a todos los ordenadores y a todos los servidores y él planifica cuándo y cómo se hacen los backups, independientemente de que el usuario de ese ordenador haga o no haga un backup, de tal manera que él es el responsable de los datos de la empresa y va a planificar qué equipos hacen backup, cuándo van a hacer el backup, qué servidores, qué partes del servidor. Él va a decidir la criticidad de los datos de cada equipo y él va a planificar de una manera centralizada, es decir, él va a decidir que en este equipo de manera programada se vayan realizando los backups. Aquí está mi ordenador y bueno, como podemos ver aquí está la aplicación de Tenas y aquí la gente para lo que serían los backups centralizados. Abrimos Tenas, en este caso aquí lo podemos ver, ya lo conocemos de cuando hice el vídeo pasado del F4 y aquí tendría el acceso directo al escritorio, las unidades de red, la copia de seguridad, las aplicaciones, es decir, básicamente desde aquí podría controlar todo, veríamos la carga del procesador, la RAM, las temperaturas, desde aquí veríamos todo. Y si me vengo aquí, aquí tendría lo que serían los servidores de TerraSync, los dos modelos, el T12 y el F4, tengo los dos conectados. Y luego aquí tendríamos para las tareas de sincronización y aquí las tareas de backup. Está haciendo un backup, le quedan 5 archivos. Y esto lo explicaré luego porque básicamente esto es para cuando nosotros queremos hacer un backup de manera personalizada, cuando queremos hacer un backup de nuestro ordenador hacia el servidor, en este caso de TerraMaster. Y si venimos aquí al escritorio, aquí vemos que tenemos los diferentes tipos de backup que podemos realizar. Lo que vamos a ver ahora, que es esta parte de aquí, los backups centralizados, lo abro. Como vemos, ahora mismo yo tengo 4 equipos, 4 ordenadores, un servidor, varios servidores de archivos y las máquinas virtuales. Y aquí estarían todas las copias de seguridad de todo. Entonces aquí vemos el resumen de lo que hay. Vemos los backups que han sido exitosos este día y en el día de hoy estos han sido los backups que se han realizado. Casi todos son exitosos y estos de aquí, ¿por qué han fallado? Pues básicamente porque había programado para que hicieran los backups y algunas de estas máquinas estaban apagadas. Esta de aquí en rojo estaba apagada y parcial era que estaba haciendo el backup y en ese momento estaba programado su apagado. Vamos a verlo. Si yo me vengo aquí a los ordenadores con Windows, veo que ahora mismo tengo estos 4 ordenadores y yo si accedo a cada uno de estos ordenadores, a este de aquí, veo las copias que ha hecho, veo que tiene 3 copias de seguridad correctas, el versionado quiere decir que hay 3 copias. Esta es la tarea que está puesta en este equipo de aquí, que como podemos ver es un Windows 11. Lo mismo ocurriría con esta de aquí, que es un Windows 10 y tiene 5 copias de seguridad. Lo mismo ocurriría con este de aquí y este en concreto, que es el equipo que estáis viendo, que es el Geekom, es un ordenador con un Windows 11, tiene 2 copias de seguridad. Si me vengo a los servidores físicos, aquí tengo los servidores en este caso de Windows, tengo un Windows Server y estaríamos exactamente igual. Aquí vería que tengo 3 copias de seguridad realizadas, que la copia de seguridad es de la máquina completa y finalmente si me vengo a los servidores de archivos, es decir, a los servidores, aquí tendría uno a través de Samba y aquí tendría otro equipo que estoy realizando el backup a través de rsync. Y finalmente estarían las máquinas virtuales que no tengo ninguna con VMware y con Microsoft Hyper-V.
para poder controlar y hacer un backup de un ordenador, en este caso en remoto, de un sistema centralizado, que es lo que tenemos que hacer, instalar lo que se llama un agente, es decir, un programita que se conecte, en este caso con el servidor, en este caso con nuestro TerraMaster, de tal manera que pueda hacer las copias de seguridad. Venga, vamos a verlo. ¿Y cómo funcionaría desde aquí? Muy sencillo, el administrador de sistemas desde aquí agregaría los equipos que le hicieran falta. En este caso le diría agregar dispositivo, desde aquí descargaría en este caso lo que sería la aplicación, el agente, lo instalaría en el ordenador, en este caso en un Windows, y una vez que ya está agregado, ya desde aquí lo podría controlar. ¿Y cómo lo haría? Pues por ejemplo de la siguiente manera, accedería al equipo, por ejemplo este de aquí, esta ya es una tarea que ya está creada, pero yo puedo decir crear una tarea. ¿Y cómo quiero hacer la copia de seguridad? De la máquina completa, porque esto tiene muchas ventajas, porque como veremos luego podemos crear un pendrive para poder reinstalar la máquina, para poder rearrancarla, de tal manera que recuperaríamos toda la máquina en caso de tener un desastre por un ransomware, por un borrado accidental, por cualquier motivo, o si no lo podemos hacer de solo el sistema o de un volumen en concreto. En este caso, por ejemplo, del disco C o del volumen C, si tuviéramos varios discos, del disco que quisiéramos o del volumen que quisiéramos. ¿Y dónde lo queremos guardar dentro, en este caso, del servidor de TerraMaster? Ahora elegimos el destino. Yo crearía, en este caso, una ubicación específica para hacer la copia de seguridad de estas máquinas. Ahora, de momento, como es una prueba, la voy a guardar, por ejemplo, aquí en proyectos y le diría siguiente. Puedo programar cómo quiero que se haga la copia de seguridad todos los días, pero además de que todos los días puedo decirle que la haga, yo que sé, a las 2 de la mañana o a la hora que sea, contando con que evidentemente el ordenador esté encendido. Si es en una oficina, le pondría un horario laboral, por ejemplo, imaginad que se van a comer a las 2 de la tarde, le digo que haga la copia a las 3 de la tarde, o también puedo decirle que haga una copia de seguridad cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, va a depender de la criticidad que tenga este equipo. La primera copia de seguridad sí que es más larga, es más lenta porque tiene que copiar todo el equipo, pero luego como es una copia incremental le va a costar muy poquito tiempo. Le puedo decir, por ejemplo, cada 4 horas. Y luego el versionado, que mantenga todas las copias de seguridad, o decirle guárdame, por ejemplo, las 10 últimas versiones. Esto se puede configurar en función de cómo nosotros queramos. Le decimos siguiente, aquí tengo el resumen y le digo confirmar. Nos pregunta si queremos ejecutar ya la primera copia de seguridad. Le decimos que sí, confirmar, calculando, y empieza a hacer ya la primera copia de seguridad de esta máquina. Y aquí vemos que nos hace la copia de seguridad de todas las máquinas que tengamos en este caso en la empresa. ¿Y qué ocurre si nos falla un PC? Si por el motivo que sea tenemos un ransomware, un borrado accidental, nos falla el ordenador porque directamente nos falla el hardware. No tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos las copias de seguridad de todos esos ordenadores, de tal manera que a través de un pendrive, como vamos a ver ahora, podemos restaurar cualquier copia de seguridad que tengamos de un ordenador en otro hardware o en una máquina virtual. Si nos corre mucha prisa, podemos directamente restaurarlo en una máquina virtual y si no, directamente en otro hardware con ese pendrive. Vais a ver que es muy rápido y muy sencillo de hacer. Lo pinchamos, le decimos que arranque y que se vaya a buscar la copia de seguridad que nosotros queramos dentro de nuestro servidor, coge la copia de seguridad, lo restaura y volvemos a tener un ordenador tal y como estaba el día que hicimos ese backup. Y finalmente, ¿qué pasa si nos falla un ordenador, si nos falla un equipo? Pues muy sencillo, lo podemos recuperar porque para eso tenemos los backups dentro del TerraMaster. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, venimos aquí y desde aquí creamos un disco de arranque, bien sea un USB o bien sea a través de un archivo ISO. Si nosotros necesitamos un archivo ISO, elegimos dónde lo queremos crear, por ejemplo en C, en el disco C o en cualquier carpeta. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí en desktop. Así, y ahora le daríamos a crear. Y si no, a través de un USB de arranque, a través de un pendrive. Elegimos si lo queremos por UEFI o por Legacy. Yo le digo que por UEFI. Evidentemente pinchamos un pendrive y ahora le damos a crear. Nos dice que lo va a formatear, que va a borrar todo. Le decimos que sí, confirmar y ya lo está creando. Y una vez que ya lo tenemos creado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, lo pinchamos en el ordenador que queremos restaurar. Le decimos a través de la BIOS que arranque a través del pendrive, que la primera opción sea el pendrive. Y cuando nos salga el pendrive, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a ver ahora, os lo voy a mostrar. Aquí está arrancando ya el sistema.
arranca, carga el USB de arranque o la ISO, lo que le hayamos puesto, y aquí, como vemos, ya arranca la recuperación del sistema y es tan sencillo como poner aquí la dirección del NAS y las credenciales. Las ponemos y le damos a conectar y mirad lo que ha ocurrido. Ha cargado aquí todos los equipos que teníamos, todos los backups. Aquí tenemos el Windows Server, la copia que hemos hecho solo de sistema. Aquí tenemos el Windows Server, pero la máquina completa. Estos Windows de aquí está la máquina completa con su fecha. Un Windows 10, un Windows 11, otro Windows 10, otro Windows 11. Y ahora es cuestión de elegir el que queramos y recuperarlo. Por ejemplo, podemos recuperar este de aquí. Lo marcamos, le decimos siguiente. Aquí nos dice cómo queremos hacer la recuperación de toda la máquina, es decir, recuperarlo tal y como estaba, solo del sistema o de manera manual. Le decimos, por ejemplo, para que lo veáis, está recibiendo la información de los backups. Aquí nos da estos dos backups que tenía esta máquina, elegimos, por ejemplo, este de aquí, y aquí nos dice ya de recuperar C, de recuperar ya los datos que tengamos en C. Y bueno, le voy a decir que me recupere toda la máquina. Elijo, por ejemplo, esta de aquí, siguiente, aquí nos da estos datos que nos dice que sobra disco, pero bueno, da igual, aunque no sobre disco da igual. Y le doy a confirmar. Y ahora ya comienza la restauración, como le va a costar un poquito, lo pauso y cuando haya terminado nos vemos. Ya ha terminado y nos pide reiniciar. Ya está reiniciando. Y aquí lo tenemos. Aquí está y como podemos ver arranca como estaba antes, con el Telegram, con la autofirma, con los navegadores instalados, con el agente de la centralización, con TNAS, es decir, todo lo que teníamos antes, aquí está. En una empresa no solo tenemos ordenadores, también tenemos servidores. Podemos tener un Windows con un directorio activo, también podemos tener un servidor con un CRM, con un CMS, podemos tener otro tipo de servidores de los que también tenemos que hacer un backup. Y con un sistema de backup centralizado también podemos gestionar los backups de todos los equipos que son muy importantes. Venga, vamos a ver cómo se hace en este caso con Terramaster, con BBS. Vamos allá. Nos ocurriría lo mismo aquí en el caso de los servidores físicos, en este caso con Windows Server. Aquí estaría. Yo tengo creada esta copia de seguridad, le diría agregar el dispositivo, al igual que antes le tendría que instalar el agente y ahora le diría selecciono aquí el equipo que tuviera, si tuviera varios Windows Server, lo marco y le digo crear una tarea. Y al igual que antes le pondría un nombre que me haga una copia de toda la máquina, que me haga una copia del sistema o de un volumen personalizado. Elegiría la modalidad que yo quisiera, elegiría el sitio de destino y al igual que antes, bueno, voy a hacerlo para que lo veáis, le diría solo el sistema, lo guardaría en este caso aquí en backup de servidores, que es el sitio que he elegido para hacer el backup de todos los servidores. Aquí al igual que antes programaría cuando quiero que haga la copia de seguridad, que me mantenga al igual que antes 15 versiones y lo confirmaría. Ya está, y ahora me pregunta si quiero ejecutar la copia de seguridad. Le digo que no, porque no tiene sentido esta copia de seguridad, porque como podemos ver aquí, ya estoy haciendo una copia de seguridad de todo el sistema con todos los datos. Estoy haciendo una copia de seguridad del Windows completo. Y lo mismo nos ocurriría aquí con el servidor de Samba y con el servidor de rsync. Es muy rápido crearlo. Le diríamos agregar dispositivo, aquí le pondríamos un nombre, le daríamos la dirección, pondríamos el usuario y contraseña y al igual que antes, como siempre, programaríamos a qué hora queremos que lo haga o si lo queremos que haga la copia de seguridad cada X horas, el lugar de destino, se programaría todo y aquí tendríamos nuestra copia de seguridad. Y lo mismo nos ocurriría en este caso con rsync. Aquí tengo otro servidor que me está haciendo una copia a través de rsync y al igual que antes, pues bueno, pondríamos el nombre que quisiéramos del servidor, la dirección, el puerto por defecto es el 873, el usuario y la contraseña y ya está. Como vemos es muy sencillo y al igual nos ocurriría con las máquinas virtuales. En el caso de tener una máquina con VMware, pues bueno, le daríamos a agregar dispositivo, agregaríamos en este caso el servidor y una vez que lo tengamos agregado ya crearíamos una tarea porque dentro de cada servidor podemos agregar diferentes tareas. Por ejemplo, para que lo veamos, este de aquí, yo ya tengo creado este servidor que me está haciendo esta copia de seguridad, pero si quisiera dentro de este servidor, ahora le diría que me creara otra tarea diferente. Por ejemplo, le voy a poner Samba prueba. Aquí tengo el resumen y le digo confirmar. Digo que no, porque es una prueba,
pero si le dijera que sí, me haría la primera copia de seguridad. Como hemos visto, el administrador de sistemas a través del backup centralizado, ¿qué es lo que puede hacer? Una copia de seguridad de todos los ordenadores y de todos los servidores de la empresa. Pero ¿qué ocurre? Que hay empleados que ellos quieren tener su propia copia de seguridad. Por el motivo que sea, quieren tener un control de sus datos, quieren decidir qué carpetas y en qué momento quieren hacer ese backup, y en este caso a través de TerraMaster, a través de TerraSync, es muy sencillo de hacer. Nosotros podemos hacernos las copias de seguridad que queramos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Accedemos aquí. Y aquí vemos que tenemos las tareas de sincronización y los backup. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy sencillo. Básicamente la tarea de sincronización, como su nombre indica, sería una sincronización, que es lo que vosotros entendéis como el Dropbox, el OneDrive, el Google Drive, que cada vez que yo cambio algo en un equipo, automáticamente se cambia en la nube. En este caso, en vez de en la nube, sería exactamente en el servidor de TerraMaster. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Le digo añadir. Aquí, en mi caso, como tengo dos servidores, me pregunta cuál de los dos, si el T12 o el F4. En este caso, ya que estamos haciendo este equipo, vamos a decirle que lo queremos aquí, en este equipo. Le decimos siguiente. Y esto es muy importante. Nos pregunta cómo queremos hacer el backup. Bidireccional, es decir, que nosotros, si borramos algo dentro de nuestro ordenador, se va a borrar dentro del servidor. Si lo borramos dentro del servidor, se va a borrar dentro de nuestro ordenador, exactamente igual que ocurre con Dropbox o con cualquier sistema que sea bidireccional, cualquier sistema que sea de sincronización. Si lo queremos hacer descarga unidireccional, es decir, que nosotros tenemos los datos dentro del servidor, en este caso dentro del TerraMaster, y los copia a nuestro equipo, a nuestro Windows, o carga unidireccional, es decir, que nosotros vamos a subir los datos desde nuestro ordenador hacia el TerraMaster, y además podemos marcar que se guarden en el servidor los archivos eliminados localmente. Esta opción para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo backup de nuestro ordenador en el TerraMaster y por cualquier motivo borramos un archivo sin darnos cuenta, o lo borramos y al cabo de los días nos damos cuenta que era un archivo que nos hacía falta, aunque lo hayamos borrado dentro de nuestro ordenador, se guardará siempre, en este caso que esté marcada esta opción, se guardará siempre en el TerraMaster, por lo cual podremos ir al TerraMaster y recuperarlo. Lo marcamos, el tipo de sincronización que nosotros queramos. Para mí esta es la más importante, la más útil, y le decimos siguiente. Aquí, nombre de la tarea, le vamos a poner, por ejemplo, prueba, porque esto es una prueba. Directorio local, es decir, ¿qué parte del ordenador queremos hacer el backup? Pues, por ejemplo, como es una prueba, aquí, la carpeta public, así. Directorio remoto, es decir, dentro del TerraMaster. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, aquí en sincronización. Confirmar. Siguiente. Aquí podemos habilitar o deshabilitar restricciones, es decir, si por ejemplo nosotros hubiera un cierto tamaño de archivo, por ejemplo archivos muy grandes de vídeo que no quisiéramos que se sincronizaran, o un tipo de archivo, por ejemplo los vídeos, aquí podríamos poner por ejemplo así los MP4 que no se sincronicen, y aquí por ejemplo los archivos de más de 900 megas que no se copien. Esto lo marcamos como nosotros queramos y le decimos siguiente. Aquí tenemos el resumen y le decimos confirmar. Y ya está. Y ahora cualquier archivo que yo copiara o cualquier archivo que modificara dentro de la carpeta public automáticamente se copiaría o se modificaría dentro del TerraMaster. Y después esta opción de aquí, tarea de respaldo, sería básicamente un backup, lo que yo entiendo por un backup. Es decir, que en vez de una sincronización nosotros programamos para que todo el equipo o parte del equipo se haga una copia de seguridad a ciertas horas. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo ya uno creado, lo voy a borrar, voy a crear otro para que lo veáis. ¿Cómo se haría? Pues bueno, le decimos crear ahora, le decimos uno nuevo, elegimos el servidor, siguiente, y aquí ahora ya marcaríamos las carpetas que quisiéramos. Que yo marco así C, marcaría todo el sistema, todo el equipo. Que yo no quiero hacer un backup de todo el equipo, pues bueno, me vendría por ejemplo aquí a users y por ejemplo voy a hacer de la carpeta documentos y de la carpeta imágenes. Marcaría las que yo quisiera, siguiente, ¿dónde? Elegiría la carpeta de destino, aquí tengo organizado como sincronización, pues bueno, elegiría backup, confirmar. Al igual que antes me dice si quiero conservar los archivos dentro del TerraMaster, si los borro dentro, en este caso, del ordenador, le diría que sí, me parece una opción bastante interesante. Le decimos siguiente y aquí nos dice cómo queremos hacer la copia de seguridad de manera instantánea en el momento que cambie dentro del ordenador, que cambie en el TerraMaster.
Yo solo esta opción la veo más interesante aquí, pero bueno, se puede marcar. Que se haga de manera manual, esta es la peor de todas, tendrías que ir tú manualmente a decirle que haga el backup, no la recomiendo porque a la larga se nos olvida, pero bueno, está la opción y lo lógico es de manera programada, así. ¿Y ahora cómo quiero hacer el backup? Pues bueno, todos los días, todos los meses, días en concreto, y le digo que me haga un apagado a las 9 de la noche. Le digo siguiente. Al igual que antes, le digo si hay algún tipo de archivo que quiero omitir porque no me interesa, lo marcaría si lo quisiera y confirmar. Ya está configurado. Y ahora si quiero hacer la primera copia de seguridad, le daría aquí, bueno, lo marco, le daría aquí y ya está. Ya la está haciendo. Y una vez que tenemos ya los backups centralizados en nuestro servidor, en este caso, por ejemplo, en este de aquí, en un TerraMaster, en un T12500 Pro, ¿qué ocurre? Que tenemos que cumplir con la regla del 321, es decir, es muy aconsejable tener una copia de seguridad deslocalizada. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias maneras. Una sería a través de la nube, es decir, partir del servidor lo subimos a la nube, a cualquiera de las muchas nubes que hay por ahí, o un centro de datos para tenerlo deslocalizado en caso de que tengamos un incendio, una inundación, que nos falle el hardware, por los 1000 motivos que nos pueden ocurrir. Y luego también otra opción es tener, por ejemplo, otro TerraMaster, bien sea también en remoto, en otra oficina, en otra sede, en otro sitio, o incluso también, que es una opción que menos me gusta, tener también uno en local para que vaya replicando, por ejemplo, en tiempo real o cada cierto tiempo, de tal manera que nosotros tendríamos una copia de seguridad en este equipo y luego, como si dijéramos, en un equipo gemelo, como si fuera en un espejo, para que si este nos falla tengamos una copia en ese otro equipo. Podemos hacer un backup del backup, es decir, la famosa regla 321, de tal manera que nosotros podemos hacer, por ejemplo, un backup, en este caso, en la nube. ¿Cómo? Pues a través de CloudSync. Yo marcaría CloudSync. Yo ya tengo uno configurado en Dropbox y si quisiera más sería tan sencillo como darle aquí a añadir y aquí tengo ya donde lo puedo hacer, en Amazon S3, en Box, en Dropbox, en Google Drive, OneDrive. Aquí aparecen un montón de servicios en la nube. El protocolo S3 es un protocolo estandarizado que tienen todas las nubes y todos los centros de datos. Elegiríamos nuestra nube, la configuraríamos y ya está. Y ya le daríamos a que nos hiciera un backup en la nube de las partes que quisiéramos de nuestro equipo. Hay veces que esta copia de CloudSync en la nube hay empresas que no les gusta. ¿Por qué? Porque no les gusta la nube por varios motivos. Uno de ellos es porque tienen muchos datos y el coste es muy elevado, y luego también por temas de privacidad, porque no se fían de las nubes y prefieren gestionar ellos sus propios datos. En este caso tenemos también una solución que sería hacer este segundo backup o este backup del backup, decirlo como queréis, dentro de nuestra propia red, bien sea dentro de nuestra propia red interna, dentro de nuestra propia LAN, o si tenemos otra oficina u otra sede, hacer una copia deslocalizada pero dentro de nuestros propios equipos. En este caso también tenemos una opción que con TerraMaster dentro de esta suite de backup lo podemos hacer, que se llama Dupla Backup, y vais a ver cómo también lo podemos hacer de una manera muy rápida y muy sencilla. Y luego también podemos hacer un backup en nuestros propios equipos o en nuestros propios servidores. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Aquí, Duple Backup. Vamos a marcarlo. Lo abrimos y aquí está haciendo ya una copia de seguridad, en este caso a través de rsync. Pero vamos a ver cómo se configura. Mirad, yo le digo más, hacer una copia de seguridad ¿de qué? De un volumen entero, de una carpeta compartida o de un SCSI LUN. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un volumen. Le digo siguiente y aquí nos pregunta cómo lo queremos hacer en modo híbrido. Aquí nos explica que el modo híbrido es un sistema mixto que tiene la copia incremental con el versionado, es decir, está bastante bien. Si lo queremos hacer solo de modo incremental, en modo espejo, o si lo queremos hacer en versionado. Aquí abajo nos explica cada una de ellas. Por ejemplo, le decimos la primera en modo híbrido, le decimos siguiente y aquí nos pregunta cómo lo queremos hacer. A través de otro TNAS, es decir, de otro TerraMaster, en local o en remoto, a través de un servidor archivos de rsync, que es como lo estoy haciendo yo, bien por rsync o por WebDAV, o directamente otra vez a través de la nube. Y aquí, como es lógico, nos aparece otra vez todos los tipos de nube que hay. Elegimos en este caso TNAS. En local no me gusta porque en local básicamente es para hacer un backup de un volumen en otro volumen dentro del propio NAS, eso no me gusta. Y le decimos en remoto. Le decimos siguiente
Y aquí nos pregunta ya los datos del TerraMaster donde vamos a hacer la copia de seguridad. Nos dice que tenemos que haber instalado antes Duple Backup Vault dentro del tenant de destino. Vamos a verlo. Si nos venimos al centro de aplicaciones, lo voy a poner en grande para que lo veamos mejor. Aquí está, Duple Backup Vault, y evidentemente yo lo he instalado dentro del equipo de destino, en este caso el F4. Aquí tenemos el Duple Backup y aquí el Duple Backup Vault. Vamos a verlo. Aquí está el otro NAS, aquí lo podemos ver, Duple Backup, y aquí Duple Backup Vault. Si me vengo a las aplicaciones, aquí está, Duple Backup Vault, lo voy a abrir, aquí está, y si le doy a configurar, nos dice el límite del número de tareas, yo le he puesto 10, podemos solicitar las que queramos. Por lo cual nos volvemos a nuestro TerraMaster, cierro esto, y aquí está, le damos la dirección, la contraseña, y le digo conectar. Ya está, ya conectado, y ahora le ponemos un nombre de tarea. Aquí elegimos qué volúmenes queremos copiar, el 1, el 2 o el 3. Tengo 3 volúmenes en este NAS, o podríamos marcar varios volúmenes a la vez, pero evidentemente el sitio de destino tiene que tener capacidad para poder hacer una copia de estos volúmenes. Como yo no tengo capacidad, pues bueno, le digo volumen 3. Carpeta de destino, pues bueno, yo había creado hoy una carpeta que se llama Duple T12. Y aquí nos pide una subcarpeta, es decir, para tenerlo todo un poquito organizado, pues bueno, le voy a decir que este es el T12 volumen 3. Más que nada esto es para tenerlo organizado. Y aquí sí queremos que nos notifique cuando se haga la copia de seguridad. Le decimos siguiente y bueno, y esto ya lo de siempre. El número de versiones, cuando queremos que lo haga, le diría siguiente, aquí tengo el resumen, confirmar y le digo que no. Básicamente porque no la va a poder realizar porque no tengo tanto espacio en el F4. Pero bueno, ya veis que sería cuestión de darle a que lo hiciera, si no lo marcaría aquí y aquí le daría que hiciera la copia de seguridad. Le voy a dar a que inicie, pero bueno, al final me va a dar un error porque no va a caber. Aunque hemos visto que con esta suite se pueden hacer muchísimas cosas, también tenemos más opciones, como por ejemplo TCP Backuper. Es también una aplicación para poder hacer los backups, es muy parecido a todo lo que hemos visto hasta ahora, pero eso sí, es más potente, es más granular. Se puede hacer una configuración más fina, como por ejemplo hacer una configuración de los backups, por ejemplo, de los correos electrónicos, o tiene analizador de discos, tiene muchas otras opciones. Eso sí, tiene una parte gratuita y una parte de pago. Os la voy a enseñar, vais a ver que es muy potente. El precio es muy barato, pero como ya digo, la podemos probar, es gratuita para probarla, pero sí que tiene opciones de pago y opciones gratuitas. Venga, vamos a verla. Y después, si nos venimos a las aplicaciones, aquí tenemos más aplicaciones. Por ejemplo, esta de aquí, TPC Backuper, es una herramienta para hacer copias de seguridad de Windows. Le voy a descargar y la voy a instalar para que la veáis, pero como podemos ver aquí, una vez que la instalamos, nos dice que tiene opciones que son de pago. Le voy a dar así para que lo veáis mejor. La versión gratuita nos englobaría esto de aquí, la profesional con este precio que no es muy caro porque por un año no es muy caro, pero bueno, sería la copia de seguridad básicamente más rápida, y bueno, y luego para Workstation que tendría este precio. ¿Y cómo es la aplicación? Pues bueno, la he instalado para que la veáis y aquí está. Vemos que, como es lógico, podemos configurar una copia de seguridad, una sincronización, respaldar los equipos, nos aparece todas estas opciones de aquí, con la sincronización exactamente lo mismo, sincronización básica, en espejo, pero esta de aquí ya vemos que es la versión Pro, la que nos deja es la básica, en respaldar sería exactamente lo mismo. Podríamos hacer una copia de seguridad de los emails, de Outlook, pero con la versión Pro. Vemos que es una configuración bastante más granular y aquí tendríamos la restauración, evidentemente, cuando hayamos hecho primeramente un respaldo. Y aquí tendríamos la opción de clonar. Tanto clonar el sistema como clonar discos o una partición. Pero lo vemos que está en la versión Pro. Como ya digo, no es muy caro para todas las opciones que da. Bueno, y aquí finalmente estarían las herramientas, que tiene bastantes herramientas, como limpiar disco, entorno de recuperación, explorar una imagen. Bueno, vemos que tiene bastantes cosas. Yo creo que no es caro por $40, pero bueno, de todos modos la podéis instalar y la podéis probar. TerraMaster clasifica su BBS, su Business Backup Suite, en función del número de equipos que se van a conectar para hacer el backup.
básicamente diferencia el hardware, el tipo de hardware que se puede utilizar o el tipo de hardware que ellos recomiendan para cada tipo de uso. Por ejemplo, iría de 0 a 50 clientes, es decir, de 0 a 50 equipos que se conectan para hacer un backup. Serían los equipos más ligeros, más pequeñitos, como podría ser este de aquí, un F4, por número de bahías, por capacidad de almacenamiento, por número de puertos. Serían los equipos menos potentes y ellos recomiendan utilizar un equipo como este para hacer el backup. Después iría de 50 a 100 clientes, es decir, de 50 a 100 equipos conectados, que sería otra gama de equipos con mayor capacidad, con red más rápida, con mayor procesador, y ahí recomiendan ya hacer un doble backup, es decir, hacer un backup en el equipo y luego eso replicarlo a otro equipo y tener un doble servidor. Y luego finalmente estaría este tipo de equipos que son los más potentes, los que tienen mayor procesador, como podéis ver, mayor número de bahías, mayor capacidad de almacenamiento, mayor potencia de red, porque tal como este equipo que tiene dos puertos de 10 gigabits por segundo, porque tiene que tener un caudal muy alto para poder soportar todos los clientes que van a acceder a él, este tipo de equipos ya serían para hacer entre 100 y 200 conexiones, es decir, entre 100 y 200 equipos que se conectan a él para poder hacer los backup. Aquí podemos ver la web de TerraMaster y aquí está Business Backup Suite. Aquí básicamente nos explica lo mismo que he explicado yo a lo largo del vídeo, los tipos de backup que tenemos, TerraSync, aquí tendríamos todas las aplicaciones, Duple Backup, básicamente explica lo mismo que he explicado yo y mirad, aquí está, cómo elegir servidor de copia de seguridad de TerraMaster. Nos ofrece varios equipos, varios modelos y aquí nos dice para empresas con menos de 50 empleados, nos dice algún modelo y aquí está, vemos que tenemos nuestro NAS, tenemos la copia centralizada de servidores y de ordenadores, tenemos aquí TerraSync para hacer la copia personalizada de los ordenadores en el NAS, tenemos la copia de seguridad a través de CloudSync en la nube y finalmente podemos hacer también una copia con Duple Backup a otro NAS. Si vamos para abajo, aquí nos dice para empresas de 50 a 100 empleados, evidentemente nos da otros modelos más potentes y volvemos a tener lo mismo, tenemos nuestro NAS, el backup centralizado, TerraSync, la copia en la nube, pero aquí como podemos ver tenemos ya un doble servidor, uno que sería en remoto, un servidor de TerraMaster en remoto y otro en local, un sistema de doble servidor, por supuesto a través de Duple Backup. Aquí estarían los snapshots, no los he mencionado a lo largo del vídeo, pero se da por hecho que vamos a utilizar snapshot. Y luego cuando nos vamos a empresas más grandes, aquí lo podemos ver entre 100 y 200 empleados, ¿qué es lo que tenemos? Lo mismo que teníamos antes, nuestro servidor, nuestro backup centralizado, nuestro TerraSync, nuestro CloudSync y aquí, al igual que antes, tenemos un doble servidor con Duple Backup, uno que estaría a través de internet y otro en local. Y finalmente los snapshots. Como vemos, este sistema y este sería el mismo, lo único que cambia es el tipo de equipo, aquí lo podemos ver. Un T12-500 Pro como el que os he mostrado o tendríamos este de aquí que sería el U12-500 Plus que sería lo mismo pero eso sí en formato rack como podemos ver aquí, en formato enracable. Y bueno, como habéis visto, este Business Backup Suite es muy potente, vuelvo a repetir, se puede instalar en cualquier equipo de TerraMaster. Evidentemente, este T12-500 Pro tiene una gran capacidad de almacenamiento, tiene un procesador muy rápido, tiene puertos muy rápido, está preparado para poder dar soporte a muchísimos equipos dentro de una red, pero si tenemos un equipo menos potente, porque evidentemente necesitamos hacer un backup de muchísimos menos equipos y no necesitamos un equipo tan potente, que sepamos que este BBS se puede implementar en cualquier equipo de TerraMaster. Y también evidentemente, aunque este equipo está muy pensado para hacer backup, si lo queremos utilizar como un servidor cualquiera, evidentemente cualquier aplicación, cualquier servicio, cualquiera de las cosas que ya os he explicado, que hemos visto en el F4 y que son propias de TerraMaster, máquinas virtuales, Docker, los contenedores, aplicaciones, cualquier cosa que queramos hacer, también la podemos correr en él porque es un equipo muy versátil. Y bueno, espero que este vídeo os haya ayudado, espero que ya tengáis más claro cómo hacer los backup. Como habéis visto, tenemos un abanico muy grande, tenemos muchas opciones, podemos hacer el backup de muchas maneras, pero como siempre digo, lo más importante es que tengamos un backup y una buena política de backup. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado este vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.